Veracruz no es solo el puerto más antiguo de América, es un cofre de secretos enterrados bajo capas de arena, salitre y siglos de silencio. Entre los ecos del mar y el rugido del viento del norte, sobrevive una historia que camina en la delgada línea entre la aristocracia y la carnicería. Una mujer cuya belleza era tan legendaria como su crueldad. Bienvenidos a las sombras de la Nueva España. Hoy, desenterramos la verdad, el registro histórico y el mito sangriento detrás de Doña Beatriz del Real, mejor conocida por la eternidad como la Condesa de Malibrán. No era simplemente una mujer de alcurnia. En el imaginario popular, su nombre evoca noches de luna llena donde los gritos de hombres jóvenes se perdían tras los muros de su propiedad. Se dice que, en un acto de vanidad satánica, ella buscaba el elixir prohibido, la eterna juventud, oculta en el único lugar donde reside la vida misma, la sangre caliente. Para entender la magnitud del horror, debemos sumergirnos en el contexto de la época. Beatriz del Real no fue un fantasma inventado por la literatura gótica, fue una figura de carne y hueso, poderosa y temida. Casada con un influyente noble español que pasaba meses, incluso años, navegando las rutas comerciales entre Europa y las Antillas, Beatriz quedó como soberana absoluta de la hacienda de Malibrán. Pero en la opulenta soledad de su hacienda, un vacío la carcomía. Beatriz no podía concebir. En la rígida estructura de la sociedad colonial, una mujer de su estatus sin descendencia era una mujer cuyo linaje y futuro pendían de un hilo. El deseo de trascendencia se convirtió en una obsesión oscura. Aquí es donde el mito se tiñe de negro azabache. La leyenda afirma que, desesperada por su infertilidad y el paso del tiempo, la condesa recurrió a la mandinga. Veracruz era el punto de entrada de miles de esclavos africanos, y con ellos, llegó una cosmogonía de dioses y rituales que los españoles no lograban comprender. Beatriz no buscaba consuelo espiritual, ella buscaba una transacción de poder. Se dice que pervirtió los antiguos ritos, mezclándolos con la hechicería europea para crear un sistema de cosecha humana. La investigación sugiere que Beatriz mantenía amoríos clandestinos con jóvenes marineros y esclavos robustos. Pero el romance era una trampa mortal. Cuando el barco de su esposo se divisaba en el horizonte, sus amantes dejaban de existir para el mundo. ¿El método de eliminación? Un pozo profundo en el corazón de la hacienda, infestado de lagartos y saturado con cal viva para disolver la evidencia de sus pecados. Para ella, los baños de sangre no eran solo superstición, eran una tecnología mística de preservación física y jerárquica. El gran misterio que enfrentamos como investigadores es, ¿cómo pudo una mujer realizar tales atrocidades bajo las narices de la Santa Inquisición? El sistema de la condesa no solo se basaba en la magia, sino en una red de complicidades, silencio comprado y un terror paralizante que cubría a todo el puerto de Veracruz. Beatriz del Real desafió las leyes de Dios y del rey en una era donde un simple rumor de brujería terminaba en la hoguera. La leyenda la eleva al nivel de una Elizabeth Bathory americana, una condesa que se bañaba en la esencia vital de sus víctimas para detener el reloj biológico. Pero el desafío histórico es separar la propaganda del hecho. La leyenda narra un final cinematográfico. Su esposo, alertado por una sirvienta o por su propio instinto, regresa antes de tiempo y descubre la carnicería. En un arranque de furia y honor herido, la asesina y arroja su cuerpo al mismo pozo que ella alimentó por años. Sin embargo, los registros parroquiales y notariales cuentan una historia escalofriante por lo mundana. Beatriz murió por causas naturales, rodeada de lujos y dejando una herencia masiva que fue disputada durante décadas. Esto abre una interrogante inquietante. ¿Fue la bruja de Malibrán una invención de una sociedad que no toleraba a una mujer rica, independiente y sin hijos? ¿O fue su influencia tan grande que logró comprar incluso su lugar en la historia oficial, ocultando sus crímenes bajo el peso del oro? Hoy, las ruinas de la hacienda de Malibrán están asfixiadas por el crecimiento urbano de Veracruz. Los centros comerciales y las avenidas rodean el lugar, pero el folclore es más resistente que el concreto. Los locales aún evitan las cercanías del pozo al caer la noche. Dicen que el aire se vuelve denso, cargado de un olor metálico a sangre y flores marchitas que el viento del mar no logra limpiar. La Condesa de Malibrán no es solo un relato para asustar turistas. Es el recordatorio de que la ambición, cuando se despoja de toda humanidad, deja una cicatriz en la tierra que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar. Ya sea hechicera o víctima de la difamación, su sombra sigue proyectándose sobre las olas del Golfo.
Al final, la verdadera pregunta que nos deja esta investigación no es si ella hizo esos pactos, sino qué profundidad de oscuridad habita en el ser humano cuando se le ofrece el poder absoluto a cambio de su alma. La sangre se olvida con la lluvia, pero la tierra siempre guarda la memoria de lo que fue sembrado en su vientre. ¿Crees tú en la justicia de los hombres, o en la maldición eterna de aquellos que nunca mueren? Encuentra más contenido, consejos prácticos y debate en mis redes sociales. Tu interacción es el motor para seguir creando.